Ustedes deben poder estar observando la pantalla del libro de referencia Java como programador, 10ª edición. ¿Es correcto? La pantalla del libro de referencia. ¿Ok? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer principalmente es darle un repaso al capítulo que pusimos en la tarea. Traten de no activar la cámara porque así evitan hacer uso del fluido eléctrico, del ancho de banda, disculpen, y no gastan tanta batería del celular para quienes están en el celular, con el celular. Ok, entonces la tarea que tenían era de leerse el capítulo número 1 del libro de referencia y responder el cuestionario que se presentaba, eh, la pregunta 10, donde la 10 era agregar los ejercicios 1.1 a 1.8. ¿Ok? Y como primer tema está que revisaran el ranking de TOB.com, en el cual podían observar la posición en la que se encuentra el lenguaje de programación Java, siendo uno de los más cotizados a la fecha. Eso se debe a la máquina virtual de Java que le permite poderse ejecutar en casi cualquier dispositivo. Con lo cual vamos a ver, vamos a repasar ese primer capítulo, que es introducción a la computadora. Vamos a dar un repaso a Internet y a Java. ¿Ok? Eh, vamos a darle un repaso rápido al primer capítulo. Aquí estamos. Primer capítulo. ¿Ok? El objetivo es los recientes desarrollos en el campo de la computación, la relación hardware, software y redes, jerarquía de datos, distintos tipos de lenguajes de programación y la importancia de Java, que es el lenguaje de programación que nosotros vamos a ver en esta asignatura. Los fundamentos de la programación orientada a objetos, porque dos características fundamentales de Java es la programación orientada a objetos y el fuerte tipado. Ya veremos más adelante a qué se refiere eso. La importancia del Internet y los navegadores web, el entorno de desarrollo típico de un programa en Java, cómo probar una aplicación en Java y tecnología de software, cómo mantenerse actualizado en la tecnología informática. Bien, entonces aquí, bueno, hardware, sabemos que es la parte física de la computadora. Hard significa duro y soft, suave. Entonces, software es los programas y hardware la parte física. Aquí lo que vamos a ver es la programación orientada a objetos y cómo se trabaja los objetos a nivel de software, ¿verdad? Voy a aumentar un poquito la letra aquí para que se pueda observar mejor. Y bueno, pues Java fue comprada por la empresa Oracle, igual que compró la base de datos MySQL. Por eso es que MySQL
ha quedado bastante rezagada y los desarrolladores libres han trabajado sobre una nueva versión de MySQL que se llama MariaDB. Sin embargo, Java, aunque la compró Oracle, nunca se hizo como una nueva rama del lenguaje de programación, sino es que se ha seguido trabajando sobre dicho lenguaje de programación. Entonces, ¿qué dispositivos pueden tener o ejecutar aplicaciones Java? Aeroplano, Blu-ray, sistema de lectores de tarjeta de crédito, lectores de libro, escáner, consola de juegos, cajero automático, copiadora, teléfono móvil, impresora, robot, tablet. Casi cualquier dispositivo puede ejecutar una aplicación Java. ¿Ok? En Java tenemos varios grupos o conjunto de herramientas. Entre ellos tenemos el Java Standard Edition, que simplemente está basado desde la versión 7, 8, actualmente estamos en la versión 11 de Java. Pero para el nivel que nosotros estamos y lo que vamos a utilizar, con el 8, que es el que vamos a estar trabajando, es más que suficiente. La versión Standard Edition contiene herramientas necesarias para el desarrollo de aplicación de escritorio y servidores. ¿Ok? Entonces, aquí le habla un poco de la versión 7 y 8, qué características cambian. Entonces tenemos otra que es la versión Java Enterprise Edition, que ya es una versión orientada al desarrollo de aplicaciones en redes distribuidas de gran escala y aplicaciones basadas en la web. Entonces, para lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo en lo que vamos de este curso, lo que se va a realizar en este curso, nosotros vamos a trabajar con Java Standard Edition. No vamos a utilizar Enterprise Edition porque, como observan, Enterprise Edition principalmente son para redes distribuidas y aplicaciones web, cosa que nosotros no vamos a trabajar en ella. Y Java Micro Edition. Java Micro Edition es para trabajar con componentes móviles o dispositivos que tienen un hardware muy reducido, una capacidad limitada de memoria y de almacenamiento, como pueden ser relojes inteligentes, reproductores MP3, televisores o medidores inteligentes como los Internet de las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de Internet de las cosas, hablamos cualquier dispositivo que se pueda conectar a Internet, no nada más a la red local, sino es que pueda manejar características de conexión a Internet, así que usted lo pueda acceder remotamente, como puede ser un aire acondicionado, cámara de videovigilancia, neveras, etcétera, ¿ok? Hardware y software. Bueno, aquí realmente ya hemos definido esta palabra. La ley de Moore sabemos que es la probabilidad de que cada año cómo evoluciona o cada cierto tiempo cómo puede evolucionar la tecnología, ¿verdad? Entonces explica un poco cómo va eso. Organización de un ordenador, tenemos la unidad central, procesador, ¿verdad? Memoria, unidad de salida, todo lo que son dispositivos de salida, unidad de memoria, la memoria RAM, la unidad aritmética lógica que está dentro del procesador, unidad central de procesamiento, que es la CPU, la unidad principal, y unidad de almacenamiento secundario, que es cualquier dispositivo de almacenamiento, disco duro, USB, DVD, etcétera. Jerarquía de los datos, vamos desde los más pequeños, o bit. Bit significa pequeño, entonces tenemos los bits, que es un 0 o un 1, eso es un bit. Bit viene de binary digital o dígito binario, ¿ok? De ahí viene bit
la palabra, y representa un 0 o un 1, que es la unidad de dato más pequeña. Y se le llama dato porque la diferencia entre dato e información es que dato es algo sin sentido e información es algo que tiene sentido. ¿Ok? Si yo le digo estafa de la vivienda, quizás a ustedes no le va a decir nada eso, pero si alguien sabe de la gran estafa de la vivienda que se dio con la Caja de Seguro Social, quizás inmediatamente capta el mensaje, ¿ok? Entonces, para alguien algo, eso puede ser dato y para otra persona puede ser información, dependiendo de su capacidad o sus conocimientos previos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre datos e información. Entonces, después de los bits ya tenemos las palabras o los caracteres, en este caso, que es la representación de algo que sí tiene un sentido. Un 0, la representación de un 0, un 1, un 2, una A, una Z, sí tiene un sentido. Entonces, ya aquí tenemos la representación. Nosotros tenemos los caracteres Unicode o ASCII. ASCII para el inglés y Unicode es caracteres universales. Luego viene lo que son campos, que están compuestos de un conjunto de caracteres o byte. Un campo de un grupo de carácter, por ejemplo, la letra en mayúscula y minúscula que representan un nombre de una persona. Entonces tenemos el campo nombre. Y registro, que es un conjunto de información con respecto a algo. Entonces tenemos que no nada más tenemos el nombre, tenemos el número de cédula, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos el sexo. Entonces todo ese conjunto de información representa un registro, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el número de identificación de un empleado, el nombre, la dirección, salario por hora, etcétera. Y archivo es donde se guardan todo ese conjunto de registros. Es como si fuese un registro de Excel. Ahí tenemos una información, ¿verdad? De todos los empleados, por ejemplo, en una tabla de Excel. Y luego tenemos lo que son bases de datos, que es un sistema que permite colección de datos organizada para acceder y manipularlo, ¿verdad? Y después de la base de datos, tenemos lo que son Big Data o grandes volúmenes de datos, que son a partir de 2.5 exabytes. ¿Ok? Bueno, aquí lo que dice es que cada día se generan alrededor diariamente 2.5 exabytes de información. Y eso está distribuido en todas las grandes bases de datos, como las que pueden ser de Facebook, de Google, de Amazon, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí está la equivalencia, ¿verdad? Un kilobyte representa, es igual a 1024 bytes, ¿sí? Y lo que equivale a aproximadamente 10 a la 3 bytes. Siempre va a haber una diferencia por el código binario, es decir, que todo se procesa en base 2. Bien, lenguaje de programación. Tenemos los lenguajes máquina, que es cuando uno programa a nivel de 0 y 1, ¿verdad? Nivel ensamblador, programa a nivel de los comandos del procesador. Y lenguaje de alto nivel, que es el que utilizamos nosotros, que es un lenguaje más o menos natural de cómo hablamos, ¿verdad? Y aquí hace la explicación. Lenguaje máquina, que es a nivel del hardware, se programa a nivel del hardware. Ensamblador, trabajamos con los códigos del procesador, de la unidad de control, cargar, añadir, almacenar, etcétera. Y de alto nivel y compiladores, que ya es un lenguaje más humano y que los compiladores revisan la sintaxis
del mismo para darle su sentido, para transformarlo a nivel de máquina. Y hay otros que son los intérpretes. Por ejemplo, el lenguaje PHP no es compilado, sino es interpretado. Quiere decir que cada vez que se llama a un archivo .php es interpretado para generar el resultado. Introducción a la tecnología de objeto. Una de las características de Java es que se trata de trabajar a nivel de objeto. ¿Qué quiere decir objeto? Es la representación de algo que ya ustedes conocen. Por ejemplo, un carro, un automóvil es un objeto, ¿verdad? Y el automóvil tiene atributos. Bien, para el nivel de, para lo que nosotros nos llama la atención en estos momentos en Java, un objeto es representado por una clase, ¿ok? Los objetos son precisamente las clases, ¿ok? Y los objetos pueden tener fecha, hora, audio, vídeo, etcétera. Pero eso que contienen se determinan atributos, que son nombre, color, tamaño y comportamiento, como puede ser moverse, escuchar, hablar, correr, saltar. Esos son comportamientos o acciones. Entonces, un objeto puede tener atributos y puede tener comportamiento. ¿Ok? Por ejemplo, el automóvil puede acelerarse, puede cambiar de velocidad, sus ruedas giran, pero sus atributos también en un momento determinado puede cambiar. Tiene un color en un momento y luego le pueden cambiar el color. ¿Ok? Puede cambiar de velocidad. ¿Sí? Entonces esos son atributos y comportamientos. Métodos y clases. ¿Ok? Los métodos son los procesos o los comportamientos que ocultan tareas dentro de una clase. Por ejemplo, si usted tiene un automóvil y usted lo va a conducir, usted es el programador, el usuario, disculpe, y usted va a conducir el automóvil. Les hago una pregunta. Es necesario que ustedes conozcan cómo funciona la transmisión cuando ustedes hacen un cambio de velocidad. Sí, profe. Sí es importante saber cómo funciona la transmisión. Sí, sí, es importante, profe. Depende si es automática o manual. Pregunto, de aquí, personas que conduzcan, ¿quién sabe cómo funciona la transmisión? Es decir, no cómo se hacen los cambios de velocidad, sino cómo funciona la transmisión. ¿Alguien aquí sabe conducir o maneja vehículos? Bueno, según tengo entendido, profe, a medida que uno va metiendo los cambios, se van moviendo los engranajes para mayor velocidad y eso. Ajá. Bueno, según tengo entendido, quiere decir que ahí existe algo que se llama abstracción. No es necesario saber realmente cómo funciona la transmisión por debajo, sino simplemente conocer que cuando usted hace un cambio de velocidad, el carro ejerce menos fuerza,
pero aumenta la cantidad de revolución. Es decir, el carro consume menos combustible, pero aumenta la cantidad de revoluciones o la velocidad del vehículo, ¿verdad? Eso es lo que usted necesita saber. Usted para conducir necesita saber que tiene que salir con el cambio en primera, si es manual. Si es automático, tiene que ponerlo en posición delante. Entonces, realmente, cuando uno tiene un objeto, uno tiene que determinar los métodos que van a abstraer al usuario de esa clase. Es decir, los métodos no son más que el comportamiento de la clase. Yo tengo la clase vehículo que tiene el método cambio de velocidad. El cambio de velocidad recibe un código, un número. Si ponen 1, 2, 3, 4, 5, son las velocidades hacia adelante. Si ponen R en el cambio, significa que va hacia atrás, reversa. ¿Ok? Si el objeto o la clase es de un carro automático, sabe que tiene que recibir son letras delante, la D, la N, la R, N de neutral, D de delante, R de atrás. Entonces, lo que el método necesita es recibir parámetros o indicaciones, dependiendo de lo que le están pasando, entonces ella ejecuta la acción, pero quien lo va a utilizar no necesita saber cómo hace eso por debajo. ¿Ok? Entonces, instanciación. ¿Está claro lo que es método y clase? Clase es la representación de un objeto que aloja los métodos de las tareas de esa clase. Es decir, las tareas son el comportamiento, las acciones. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Preguntan? La clase es la representación, profe. De un objeto. Y los métodos es el comportamiento. Mientras que las cualidades son los atributos. Las cualidades es, por ejemplo, de un automóvil, tiene 4 ruedas. No puede haber un automóvil que no tenga 4 ruedas. Puede tener, bueno, dependiendo si es un sedán, ¿verdad? Si son los de trabajo, pueden tener 6 y más ruedas. Eso depende del tipo de vehículo. Estamos hablando de un vehículo normal. Tiene 4 ruedas, tiene un color, tiene una cantidad de puertas, 2 o 4 o 5 puertas, etcétera. Son características de ese objeto. Instanciación. Así como alguien tiene que construir un auto a partir de un dibujo de ingeniería para que alguien más pueda conducirlo después. Esto sigue hablando del carro, pero yo tengo un ejemplo más claro y es el de un plano de una casa. La representación abstracta de una casa es el plano, ¿sí o no? Sí, profe. Es decir, en el plano está diseñada la casa, pero esa es una representación abstracta. Como tal, una representación abstracta de un objeto es la clase, la clase que vamos a construir. Entonces, para realizar una instancia de ese plano o para crear un objeto real de ese plano, es la casa construida. Entonces,
yo hago una instancia de la clase. En una urbanización hay muchas instancias del mismo plano, porque todas las casas en una urbanización, la mayoría de las urbanizaciones, pues, de bienes raíces, son construidas bajo modelos de casa. Entonces, simplemente es una copia del plano. Cada una de esas casas son una copia de los planos de esas bienes raíces. ¿Me explico, jóvenes? Sí, profe. Entonces, sobre una clase, sobre el plano, le pregunto yo, al plano, ustedes le pueden pintar las paredes de la casa. ¿Cómo, profe? En el Al plano. plano. Si Ajá. usted tiene el plano allí, usted puede pintarle las paredes a la casa o puede encender una bombilla en el plano. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Alguien? Bueno, profe, creo, no sé si es así, que ellos usan como, en el plano ponen como así al lado, no lo hacen así como específicamente lo pintan, ponen como un detalle. Correcto, Escucha, pero profe. bueno, la respuesta es no, no se puede pintar el plano. Lo que se pinta es la casa cuando está construida. Entonces, igual, para ustedes hacer uso de una clase, ustedes tienen que construir el objeto, es decir, crear una instancia de ese objeto. Entonces, instanciación es el proceso de crear un objeto a partir de su clase. Es decir, crear un objeto a partir de su representación abstracta. ¿Ok? Jóvenes, pregunta. No, profe. Ok, entonces, nuevamente otra pregunta. Si ustedes tienen un plano de la casa, ¿pueden construir una casa a partir de ese plano? ¿Pueden construir dos? ¿Pueden construir tres? ¿Cuántas casas ustedes pueden construir a partir de un plano, de una casa? Si es una urbanización, digo que son varios, se puede construir varios mismos modelos de la misma casa. Exactamente. Entonces, a eso es lo que se refiere reutilización. Es decir, usted escribe una vez la clase y a partir de esa clase usted puede crear múltiples instancias. Y cada una de esas casas, cuando usted la crea, puede aplicarle atributos distintos. Ejemplo, puede ser que una casa quieran pintarla de azul, otra quieren pintarla de verde claro, otra la quieren pintar de crema. Y todas las casas van a ser independientes. Ya una vez creada una instancia, a esa instancia se le crea su característica independiente. ¿Me explico, jóvenes? Sí, profe. Ok, entonces, mensaje y llamada a método. Cuando usted conduce a un auto, al presionar el pedal del acelerador, envía un mensaje al auto para que realice una tarea, que es aumentar la velocidad. De manera similar, es posible enviar mensaje a un objeto. Cada mensaje se implementa como una llamada a método.
Es decir, cuando usted llama a un método, usted lo invoca y en ocasiones le pasa parámetros. Parámetros son valores que el método, acuérdense que el método es el comportamiento, las acciones que realiza un objeto. En este caso, el auto cambia de velocidad. Entonces, el método cambiar de velocidad hacia positivo se envía cuando se presiona el pedal del acelerador. Mientras tanto que cuando se suelta el pedal del acelerador, entonces se manda un mensaje de disminuir velocidad. Entonces tenemos las llamadas a métodos y en muchos casos se le envían parámetros. Un programador podría llamar al método depositar de la cuenta bancaria de un objeto cuenta, banco, para aumentar el saldo de una cuenta y en ese mismo método, pero con otra cuenta para disminuir el saldo. Es decir, tenemos el mismo método, lo único es que uno recibe para aumentar y otro recibe para disminuir. Eso va en el parámetro que se le está enviando al método. Al método son llamadas a comportamientos o acciones, acuérdense. Entonces tenemos lo otro que son los atributos. Es la capacidad para realizar, aparte de la capacidad de realizar tareas o acciones que son los métodos, también se tienen atributos que son color, número de puerta, capacidad del tanque de gasolina, velocidad actual, etcétera, ¿verdad? Bien, estas son características de la programación orientada a objetos, que lo vamos a ver a medida que vamos trabajando. Por el momento, nos vamos a quedar simplemente con la teoría, ¿ok? Ok, Encapsulación o ocultamiento de información. Es lo que yo les decía. Para ustedes manejar un vehículo, no necesitan saber cómo funciona el motor por dentro. No necesitan saber el conjunto de engranajes que están conectados a las barras que mueven las ruedas. O sí necesitan saber para poder conducir un automóvil. No, profe, no. No necesitan saber cómo hace combustión para poder mover el engranaje interno del motor. No necesitan nada de eso. Entonces, eso que ustedes simplemente tienen que conocer cuál es la interfaz para interactuar con el carro y no ocuparse o no necesitar saber el resto de información, se le llama encapsulación. ¿Okay? Entonces, una de las características de la programación orientada a objetos es la encapsulación, la capacidad de el programador saber que algo solamente necesito pasarle ciertos parámetros y él me va a devolver algo. Yo no necesito saber cómo él hace para devolverme ese algo, pero sí necesito saber qué es lo que le tengo que pasar. Herencia. Herencia es la característica de que yo tengo un objeto que hereda de un objeto más general y toma sus características. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto automóvil básico y luego puedo tener un automóvil sedán, un pick-up, puedo tener un camión, etcétera. Entonces todos son automóviles, pero hay características que todos ellos tienen que cumplir. Por ejemplo, tienen que tener puertas, tienen que tener ruedas, tienen que tener un motor, tienen que funcionar a través de un proceso de combustión, tienen que tener luces, tienen que tener intermitentes direccionales. ¿Me explico? Entonces, tenemos un objeto básico, automóvil, que tiene todas estas características. Y luego tenemos el sedán, que hereda todas estas características
básicas y le agrega otras características. Tenemos el pickup que toma estas características básicas y le agrega otras. Entonces existe el proceso de herencia. Es decir, podemos crear una clase base y a partir de esa clase base convertirlo en automóviles más específicos. Aquí es donde viene la palabra interfaz, que ya se las mencioné. Cuando ustedes van a conducir un vehículo, el objeto automóvil, ustedes como usuario simplemente tienen que saber la interfaz, es decir, cómo ustedes como usuario interactúan con el vehículo. Ustedes tienen que interactuar con la puerta para abrirla y cerrarla, con el volante para dirigir el carro, el botón de encendido o con la llave para encender el carro, con la palanca de cambio, con el pedal de aceleración, con el pedal de embrague, de freno, etcétera. Eso es lo que ustedes sencillamente tienen que saber. ¿Ok? Esa es la interfaz, cómo usted interactúa con un objeto para que él funcione correctamente y le responda de manera correcta. ¿Ok? Entonces, las clases implementan interfaces, es decir, implementan de 0 o más interfaces. ¿Ok? Entonces, puede haber clases que no tengan interfaz, es decir, que los usuarios de ella no necesariamente pueden interactuar con ella. Todos sus métodos son privados. ¿Ok? Pero normalmente son los métodos con los cuales la interfaz con el cual se interactúa. Análisis y diseño. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. Ok, continuamos. Bien, análisis y diseño orientado a objeto. Bueno, ¿cómo crear un código? Java es un programa orientado a objetos, lo vamos a ver más adelante. UML, esto no lo vamos a tocar. Los sistemas operativos son software orientado al funcionamiento del hardware. Esa es la función del sistema operativo, y permitir o facilitar la interacción del usuario con el equipo, ¿verdad? Por ejemplo, Windows es un sistema operativo, Linux es otro sistema operativo que en lo personal, yo digo, todo profesional de informática debiese trabajar con Linux y olvidarse de Windows. ¿Ok? Principalmente porque es de código abierto. Linux es de código abierto. Ustedes no se van a poder poner a estudiar el código de Linux, pero sí hay muchas personas responsables por cada uno de los módulos que hacen funcionar Linux. Hay unos que se encargan de las tarjetas de red, tarjeta de sonido, tarjeta de vídeo, los diferentes niveles del protocolo TCP/IP o la parte de red, y así sucesivamente. Hay muchas personas que trabajan con estos códigos y no una empresa como es Microsoft, donde los empleados tienen que seguir lineamiento de su jefe o de la directiva de la empresa. ¿Ok? En cambio, Linux no. Linux trata siempre, y sus comunidades de desarrolladores, de hacer productos que le den confianza al usuario. ¿Ok? Entonces tenemos sistema operativo Android, que es el que tenemos en nuestros smartphones, la mayoría, ¿verdad? En lenguaje de programación, Fortran, COBOL, Pascal, Ada, Basic C, C++, Object-C, que es un lenguaje de programación exclusivo para iOS o Apple, Visual Basic, C, PHP, Python, JavaScript, ¿verdad? Ruby on Rails también. Nosotros vamos a utilizar Java. Java surgió
a partir de el lenguaje de programación C. ¿Ok? ¿Y por qué surgió Java? Porque C es un lenguaje bastante eficiente, orientado a hacer un uso del mejor uso del hardware. Casi todos los sistemas operativos están escritos en C. ¿Por qué? Porque es el mejor lenguaje de programación que hace funcionar el hardware, pero tiene una limitante. Cuando le cambias el hardware, tienes que reescribir gran parte del código. Entonces, existiendo este problema, surgió Java. Java tiene la ventaja de que usted escribe el programa una vez y lo puede ejecutar en cualquier sistema operativo sobre cualquier hardware. Siendo lo mismo, ¿verdad? Claro, si son ordenadores o si son teléfonos, etcétera, ¿ok? ¿Por qué? Porque Java, cuando usted lo compila, no trabaja con código fuente, sino es que crea un servlet. Entonces, el típico entorno de desarrollo Java necesita un IDE, un entorno de desarrollo, y necesita el JDK, que es el conjunto de herramientas de Java. ¿Ok? Estas dos cosas son esenciales. Usted pudiera desarrollar simplemente con el kit de desarrollo de Java o el JDK, pero se le haría muy complicado escribir software sofisticados, con lo cual normalmente usted necesita un IDE. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros escribimos en el editor de texto, ¿verdad? El código fuente. Eso es lo que nosotros escribimos. Y el código fuente tiene que tener un nombre seguido de .java. Esto tiene que cumplirse. Todos los programas o los archivos escritos para el lenguaje de programación Java tienen que tener la extensión Java. Es decir, tienen que tener el nombre .java. ¿Ok? Entonces usted tiene su editor y escribe su archivo de programa con la extensión .java. Entonces aquí dice que usted puede usar cualquier editor de texto, ¿verdad? Pero lo más recomendable es utilizar su IDE. Entre esos IDE podemos encontrar Eclipse, NetBeans, Intelligent IDEA y otros más, ¿verdad? Pero estos son los más famosos. Cada uno tiene su comunidad de desarrollador, ¿verdad? NetBeans es de la comunidad de Firefox, Intelligent IDEA, yo creo que es de Google, realmente no estoy seguro, y Eclipse es de la empresa IBM. ¿Ok? Son los tres más famosos. En lo personal, yo utilizo NetBeans, porque es el que me parece a mí más liviano y más fácil para que el usuario pueda hacer uso de él casi inmediatamente. Bien, entonces, aquí hay un programa que se va a escribir, ¿verdad? Pero yo necesito que podamos hoy instalar nuestro entorno de programación. Sí les digo, jóvenes, que el programar en Java consume algo de recursos, es decir, de memoria RAM, el ejecutar el IDE, ¿ok? Con lo cual, les pido que si su ordenador no es muy rápido, tengan algo de paciencia con el mismo. Entonces, voy a buscar aquí el JDK.
JDK 8. Estoy buscándolo aquí para pasarle el enlace. ¿Quién tiene Windows? Jóvenes, de ustedes, disculpe, la mayoría tiene Windows. ¿Qué Windows Sí. tienen ustedes? ¿32 o 64 bits? El mío es 64, profe. Ok, espérense un momento que esto pide autenticación. Ok, miren, en esta dirección, ahí se le he pasado en el chat, van a ingresar. En la parte de abajo dice Windows x86, pesa 201.17 megabytes el archivo. Ese es para los que tienen sistema operativo de 32 bits. Es importante que bajen la versión de cada uno de su sistema operativo. Entonces, el otro es Windows x64, pesa 211,54. Ese es para 64 bits. ¿Han podido acceder? Jóvenes, ¿han podido acceder? Profe, yo estoy conectada al celular, entonces yo no puedo meterme porque de la computadora no podía meterme al enlace. Entonces también es porque no tengo mucha señal porque estoy en San Félix, porque viajé Ah, hoy. ya, sí, allá va a tener problemas. Pero en otro momento usted podrá descargar eso. Sí, profe, claro, el fin de semana, ya el lunes viajo para David. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí me gustaría que quedara más o menos la idea clara de cómo va a ser la instalación. Bueno, por el momento yo voy a pasar los enlaces y ustedes hacen la descarga para que les pueda funcionar. Para que ustedes no tengan que estar abriendo cuentas, yo les voy a pasar mi contraseña porque él pide un usuario y una contraseña para poder descargar los archivos. Con lo cual, aquí yo les voy a dejar el correo que pueden usar y la contraseña. ¿Ok? El correo cristian0576@yahoo.es y la de abajo sería la contraseña. Cuando le pide la cuenta de Oracle para poder descargar la versión de su JDK. Bien, entonces, lo otro que necesitamos es el NetBeans 8.2. Vamos a bajar
el NetBeans 8.2. Voy a ver aquí. ¿Por qué le digo el 8.2? Porque esto ya va por el NetBeans 11, pero nosotros no vamos a trabajar con esas versiones. La dirección que yo le pasé aquí es la versión JDK 8. Correcto. Entonces, ya aquí si entran aquí, esto es el otro que necesitan, NetBeans, que es el IDE que vamos a utilizar, sería el 8.2. Cuando entran allí, van a observar que está el Standard Edition, que pesa solamente 94 megas. Ese es el que nosotros vamos a utilizar. No bajan las otras que se encuentran allí, sino es... Voy a ver si le paso el enlace directamente. Correcto. Este sería el enlace para descargar el NetBeans para Windows Java Standard Edition. Como pueden observar allí en el chat, Java Standard Edition, NetBeans. De todas maneras, en el chat de grupo se los voy a dejar. El IDE y el JDK. Ahí está, ya se lo coloqué. Esas dos herramientas básicamente es lo que nosotros vamos a necesitar para trabajar. Bien, entonces, bueno, aquí se escribe un programa y entonces aquí tenemos el programa que lo tenemos en disco, pasa a un cargador que se llama, que pertenece a la máquina virtual. ¿Por qué? Porque todo equipo lo que sí debe tener es la Java Virtual Machine o la máquina virtual de Java. La máquina virtual de Java es la que interpreta el código compilado de Java. El código compilado pasa del punto Java, tiene el mismo nombre, ¿verdad? Pasa del punto Java al punto class.
Ese punto class, como observan aquí, el archivo queda como un punto class, se genera con un código que se llama bytecode. Y ese bytecode es el que es interpretado por la máquina virtual y entonces lo que almacena en la memoria principal. La máquina virtual lo transforma a código máquina. Es decir, que la máquina virtual lo que hace es que compila el programa que ya lo compila código máquina, que ya ha compilado el intérprete. ¿Ok? Entonces, al momento de ejecutarlo es que se hace la verificación del código y la máquina virtual es la que nosotros descargamos para nuestro Android, nuestro Linux, nuestro iOS o nuestra Mac, etcétera. La máquina virtual es la que sí está adaptada al hardware. Por eso es que cuando usted escribe un programa en Java, lo escribe una vez nada más y lo puede ejecutar en cualquier equipo, en cualquier ordenador, independientemente del sistema operativo o del hardware. ¿Por qué? Porque ese sistema operativo sí va a descargar su máquina virtual exclusiva para él, pero él va a interpretar cualquier lenguaje de Java. Entonces se dice que el tipo de interpretación que ejecuta la máquina virtual es denominada JIT, que es compilación justo a tiempo, using time, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta de esto. Este es bastante importante. ¿Por qué? Es porque esto es lo que genera la ventaja de Java. Y es que usted escribe el programa una vez y lo puede ejecutar en cualquier plataforma, gracias a la máquina virtual de Java. Porque cuando usted compila un programa en Java, usted lo que genera es un bytecode. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, tengo una pregunta. Sí. Tengo que descargar Windows X64 que usted dijo y también el IDE que usted me mandó, la última enlace. Sí, solamente tiene que descargar dos cosas, el JDK y el NetBeans. Está bien, gracias. El JDK porque es el conjunto de herramientas para poder escribir un programa en Java y el IDE porque es lo que facilita al programador poder escribir un programa en Java porque brinda mucha ayuda. Entonces, ¿qué tenemos? Que para ejecutar el programa, la máquina virtual lee los códigos de byte. Esto que está aquí, código de byte, es porque lo han traducido directamente, pero en realidad es bytecode, código de byte. Pero código de byte se escucha un poco raro, pero bueno, es la compilación que se ha hecho de .java a .class, código de byte. Y el compilador justo a tiempo de la máquina virtual lo traduce al lenguaje de la computadora, es decir, al lenguaje máquina, a 0 y 1, y es cuando lo pasa a la memoria principal, que la memoria principal es nuestra RAM. ¿Ok, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes?
Jóvenes, preguntan. No, profe, por ahora no. Ok, continuamos. Bien. Problemas que pueden ocurrir en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución quiere decir que ya se compiló el programa. Es decir, se quitaron todos los errores de momento de compilación, sintaxis, variables no definidas, tipos incorrectos. Los normales, cálculos matemáticos que se producen a partir de división entre cero. Eso no es posible. ¿Qué más? Errores en tiempo de ejecución. Bueno, la categoría con error en tiempo de ejecución, fatales y no fatales. Los no fatales se llaman warning o advertencia. Aquí manda a utilizar una aplicación que se llama Painter. Nosotros no vamos a utilizar esa aplicación, que es esta, porque por el momento necesitamos establecer el entorno de prueba que ustedes tienen, ¿ok? Internet, protocolo TCP/IP, redes de redes, esto no, la World Wide Web, lo pone simplemente en contexto, servicios y web, Google Maps, Twitter, YouTube, todos esos son servicios que se encuentran en Internet, que ustedes lo conocen bastante bien. Ajax, no lo vamos a cubrir porque esto es para la programación web. Internet de las cosas, muy importante, pero tampoco lo vamos a cubrir. Eso es en el capítulo 28, no creo que lleguemos. Lo bueno de utilizar desarrollo ágil, refactorización o reutilización de código, patrón de diseño, LAM, software como servicio y plataforma como servicio, que son las aplicaciones de Google, Amazon, Windows, Azure, computación en la nube y kit de desarrollo de software o SDK. El SDK ya desapareció y lo que tenemos ahora, como les he indicado, es el JDK. Entonces, esas son las etapas de desarrollo, ¿verdad? Están en etapa alfa, beta, candidato libre, final y beta permanente. ¿Cómo estar al día en la tecnología? Aquí muestran una serie de web donde pueden acceder a la información. Y entonces aquí hay un ejercicio de autoevaluación. Esto es lo que ustedes debieron haber enviado en la tarea. Ok. En la tarea decía, la primera pregunta, ¿cuál es el lenguaje de programación que se encuentra en la cabeza del ranking de tiobet.com y según usted, ¿a qué se debe? ¿Qué tienen, jóvenes? Profe, según había leído eso, era Java, que está en posición número 1. Ajá, ¿y por qué? Por la compilación, yo creo que era. Y porque era más que un lenguaje, era como una plataforma. Ajá, el motivo.
Aparte de esto, es principalmente porque la cantidad de dispositivos sobre los cuales se puede ejecutar la máquina virtual de Java es enorme. Como ustedes vieron al principio, va desde router, Blu-ray, televisores, abanico, lavador, casi cualquier dispositivo que queramos instalarle un software puede ejecutar una máquina virtual de Java, ¿ok? Por eso es uno de los lenguajes, es el lenguaje de programación número 1. ¿Ok? La siguiente pregunta, ¿cuál es el enfoque de la edición de Java estándar, Enterprise y Micro? ¿Qué tienen? Jóvenes. Estamos en la parte final de resolver el cuestionario, jóvenes. Jóvenes, ¿me copian? ¿Aló? Profe, no me acuerdo, profe. Los demás. Bueno, es que tienen, acuérdense que estamos repasando para resolver el cuestionario. Ustedes deben tener su cuestionario allí a mano, aunque sea en papel o no sé cómo lo tengan, para que puedan Claro. tomar los apuntes. Entonces, la situación aquí de esto es que el Java Standard Edition se usa para escribir aplicaciones de escritorio o servidor. Enterprise Edition se utiliza para escribir aplicaciones de redes distribuidas o entornos web, mientras que la edición estándar, disculpen, se utiliza para dispositivos con poca capacidad de memoria, como pueden ser reloj, lavadoras, televisores, etcétera. Son dispositivos de Internet de las cosas. ¿Ok? Bien. ¿A qué se refiere la ley de Moore? Eso ustedes lo tienen allí en un punto completamente específico, así que eso lo deben tener ahí claro. El otro, ¿a qué se refiere la jerarquía de los datos? Ahí en la jerarquía de los datos era donde hablábamos de bit, que es la unidad más pequeña, siendo 0 y 1. Carácter, que ya es información, representa un dato, puede ser un 0, un 1, ¿ok? Y así sucesivamente hasta llegar a Big Data. ¿Sí? Eso lo tienen allí. Defina lenguaje máquina, ensamblador y alto nivel, compilador e intérprete. Yo creo que eso está claro. Defina los conceptos clase, objeto, atributo, comportamiento, instanciación, reutilización, variable de instancia, encapsulación, herencia, interfaz. ¿Quedó alguna de esas que no esté claro, bien explicada? Porque todas ya le explicamos. ¿O alguna que tenga alguna consulta?
Jóvenes. Jóvenes, me pareciese como que no me están escuchando. Aló, jóvenes. Ok, entonces, bueno, eso ya lo hemos tratado también aquí. Diseñarlo, defina los conceptos. Máquina virtual de Java, ya lo explicamos que es la que permite que el bytecode o el código de byte compilado por un programa Java pueda ser ejecutado en casi cualquier tipo de sistema operativo y arquitectura. Key de desarrollo rápido de Java, Key de desarrollo de Java o JDK es el conjunto de herramientas que permite escribir un programa en Java. Bytecode es el código generado a partir de la compilación de un código fuente Java y cambia el nombre, la extensión del nombre de .java a .class. Y el IDE es la aplicación que ayuda al programador a escribir programas en Java, minimizando la cantidad de errores que puedan llegarse a dar. Pregunta 8. ¿Por qué un programa escrito en el lenguaje Java se puede ejecutar en cualquier sistema operativo o arquitectura? Bueno, está explicado por lo de máquina virtual de Java, porque esa aplicación es la que sí está adaptada para el sistema operativo o la arquitectura y es la que compila el bytecode o el código de byte generado al momento de compilar el código .java. Explique las 5 fases para la creación y ejecución de una aplicación Java. Está perfectamente definido en el código. Agregar los ejercicios del 1.1 al 1.8. Entonces, bueno, pues no sé si tienen preguntas de este ejercicio. Jóvenes. Bueno, profe, yo lo llené con lo que leí de ahí y Sí, pero por eso es que estamos repasando para ver si tienen algo incorrecto y poder hacer la corrección. Por ejemplo, el 1.1, las computadoras procesan datos bajo el control de conjunto de instrucciones conocidas como... yo tengo aquí que los programas, profe. ¿Alguien más? Sí, yo también coloqué programas. Sí, programa. Un programa es un conjunto de instrucciones, correcto. La B, la unidad lógica clave de la computadora son... Entrada, salida, Uh-huh. memoria, unidad central de procesamiento, Uh-huh. unidad aritmética y Correcto. lógica. Ajá, correcto. Los 3 tipos de lenguaje descritos en este capítulo son... Yo tengo, profe, que es lenguaje de ensambladores y lenguaje de alto nivel. Y lenguaje de máquina. Además, Correcto. Siguiente.
Los programas que producen programas en lenguaje de alto nivel en máquinas se denominan Compiladores. correcto. El compilador es el que pasa del lenguaje de alto nivel al lenguaje en máquina, correcto. La E es un sistema operativo para dispositivos móviles basado en el kernel de Linux. Android. Correcto. En general, el software tiene toda su característica completa. Está supuestamente libre de errores y listo para la comunidad, para que la comunidad lo utilice. Candidato del No, el F. En general, el software tiene todas sus características completas. Está supuestamente libre de errores y listo para que la comunidad lo utilice. Acelerómetro, yo creo que era, profe. No, ¿alguien más? Profe, yo tengo que candidato de liberación. Exactamente. Liberación. Ajá, es el que estaba aquí. Aquí estaba el candidato liberación. Toda su característica completa. Está supuestamente libre de error. ¿Ok? Aquí lo teníamos ahí mismo. G. Al igual que muchos teléfonos inteligentes, el control remoto del Wii utiliza un que permite al dispositivo responder al movimiento. Acelerómetro. Exactamente, esa es la G. 1, 2. Complete las siguientes oraciones sobre el entorno de Java. El comando del JDK ejecuta una aplicación de Java. Bueno, esto no lo saben ustedes porque no lo hemos ejecutado ahorita. Está en el texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va aquí? El comando para ejecutar una aplicación Java. No, el comando. Java, exactamente. Java. Y Java, profe. La B, el comando del JDK compila un programa de Java. Java, pero con C. Exactamente, Java C, o de compile, de compilar. La C, un archivo de código fuente de Java debe terminar con la extensión de archivo. Java, punto. Java. Debe terminar, después del nombre debe ir punto Java. Cuando se compila un programa en Java, el archivo producido por el compilador termina con la extensión de archivo. Class. Punto class. Correcto. Acuérdense el punto. Punto class. Complete las siguientes oraciones. Los objetos permiten la práctica de diseño para, aunque estos pueden saber cómo comunicarse con los demás objetos a través de interfaces bien definidas. Por lo general no se le permite saber cómo están implementadas los otros objetos. Ocultar información. Ajá. Los objetos permiten la práctica de diseño para ocultar información. B. Los programadores de Java se concentran en crear que contienen campos y el conjunto de métodos que manipulan esos campos para proporcionar servicio a los clientes. Crear Clases. Exactamente, las clases son las que tienen los campos o atributos y el comportamiento o métodos. Si yo le pregunto cuál es la diferencia entre método y comportamiento, ¿qué ustedes me dirían? ¿Cuál es la diferencia entre método y comportamiento? Lo mismo, ¿no? No hay, exactamente, no hay diferencia, es lo mismo. Método y comportamiento es lo mismo, campo y atributo es lo mismo. El proceso de análisis y diseño, el analizar y diseñar un sistema desde un punto de vista orientado a objetos se denomina análisis y diseño orientado a objetos. Así mismo, análisis y diseño orientado a objetos.
Es posible crear una clase de objeto convenientemente mediante La herencia. la nueva clase o subclase, exactamente, desde que le habla de subclase, está hablando que está aplicando la herencia. ¿Ok? Una subclase quiere decir que tiene una clase principal, con lo cual está aplicando a esa clase principal, se le llama superclase. Defina subclase y superclase. Subclase adquiere las características de la superclase. ¿Ok? E es un lenguaje gráfico que permite a las personas que diseñan sistemas de software utilizar una notación estándar en la industria para representarlo. El lenguaje unificado de modelado. Ajá, el UML. Ajá. ¿Ok? UML, lenguaje unificado, UML. El tamaño, forma, color y peso de un objeto se considera de su clase. Atributos. Atributos, ok, exactamente. Ejercicio de autoevaluación. Bueno, ahí está la ejercicio. Complete las siguientes oraciones. La unidad lógica de la computadora que recibe información desde el exterior de la misma para que ésta la utilice se llama. Unidad de entrada. Unidad de entrada. Exactamente, unidad de entrada. Al proceso de iniciar a la computadora cómo resolver un problema se llama. CPU. Programas de computadora. CPU. CPU es la unidad central de procesamiento. Al proceso de indicar a una computadora cómo resolver un problema se llama. Indicar computadora cómo resolver problemas. Programas, no. Pues CPU, por lo que no. No, no es. Yo tenía como programas de computadora, pero no sé si tampoco. Yo tenía CPU. Pues digo que es la unidad central, esa no. Aquí está, algoritmo. Un Algoritmo. medio para describir qué tan duro que tendrá que trabajar un algoritmo para resolver un problema. ¿Okay? Entonces aquí lo que le pregunta es, el proceso de indicar a la computadora cómo resolver un problema se llama algoritmo. Porque el algoritmo es lo que usted primero tiene que escribir, ¿no? Usted tiene el enunciado, hace el análisis y escribe el algoritmo. A partir del algoritmo, usted usa un lenguaje de programación para escribir la aplicación. Pero ya teniendo el algoritmo, usted puede escribir esa solución en cualquier lenguaje de programación. ¿Me explico? Sí. Okay. La C es un tipo de lenguaje computacional que utiliza abreviaturas del inglés para las instrucciones de lenguaje máquina. Lenguaje ensamblador. Exactamente, el lenguaje ensamblador es el que utiliza las palabras, ahí estaba load, add, store. ¿Okay? D.
Es una unidad lógica de la computadora que envía información que ya ha sido procesada a varios dispositivos, de manera que la información pueda utilizarse fuera de la computadora. Unidad de salida. Exactamente. Bueno, raya y raya son unidades lógicas de la computadora que retienen información. Unidad de memoria y unidad de almacenamiento secundario. Correcto. Raya es una unidad lógica de la computadora que realiza cálculo. Unidad aritmética y lógica. Ajá, unidad aritmética lógica. G es una unidad lógica de la computadora que toma decisiones lógicas. Yo tengo como unidad central de procesamiento, CPU. Ajá. Está estudiando, ¿eh? No veo más clasificatoria. Vamos a ver aquí H por el momento. Los lenguajes son los lenguajes raya son los más convenientes para que el programador pueda escribir programas con rapidez y facilidad. Lenguaje de alto nivel. Correcto. Al único lenguaje que una computadora puede entenderle directamente se le conoce como el Lenguaje de máquina. lenguaje de máquina. J. Raya es una unidad lógica de la computadora que coordina las actividades de todas las demás unidades lógicas. Esa sí es CPU, profe. Yo lo puse en las dos, sí, yo también puse. Tengo esa misma. Sí, exactamente. Es el CPU quien coordina todas las actividades de todas las demás unidades lógicas. Profe, entonces la G, ¿cuál era? Yo también puse la misma. CPU. No, es que esta es la que toma las decisiones lógicas. Está la unidad aritmética lógica. Profe, la G era la unidad aritmética lógica. No. Es que en el libro no había más opciones, no sé, y yo la repetí, por eso. Aquí tenemos la unidad de salida, la unidad de entrada, unidad aritmética lógica, unidad de procesamiento. Ajá. Sí, sí, sí. Por eso es que ustedes pusieron CPU. Ajá. Lo que pasa es que el procesador que tenemos a día de hoy tiene varios núcleos. Y a cada uno de esos núcleos se le llama CPU. Aquí dice, tiene 2 CPU, 4 CPU que es quad core. Tiene 4 CPU. ¿Ok? Entonces, los CPU son los que coordinan entre varios dispositivos lógicos. Sí, la que toma las decisiones es el CPU. Entonces sería, Coordina.
Sí, es CPU en ambos, en el G y la J. Entonces estoy bien. 1.5. Complete la siguiente oración. El lenguaje de programación Raya se utiliza ahora para desarrollar aplicaciones empresariales de gran escala, para mejorar la funcionalidad de los servidores web y para proporcionar aplicaciones para dispositivos domésticos y muchos otros fines más. Java. Exactamente, Java. Java. En un principio, Raya se usó muy popular como lenguaje de desarrollo para sistema operativo Unix. Sí. Sí, correcto, que es en el cual se basa Java. Esa quedó en el ¿Sí? segundo lugar del ranking. Java. Sí, Ujú. correcto. El o la Raya se asegura de que los mensajes que consisten en piezas numeradas en forma secuencial, conocidas como byte, se enruten de manera apropiada del emisor hasta el receptor, que lleguen intactos y se ensamblen en el orden correcto. TCP. Exactamente, TCP. Protocolo de control de transmisión. D. El lenguaje de programación fue desarrollado por B. Yerner a principios de la década de 1980 en los laboratorios Bell. C++. Exactamente, C++. 1.6. Complete la oración. Por lo general, los programas Java pasan a través de 5 fases. ¿Cuáles son las 5 fases? Edición, compilación, carga, verificación y ejecución. Correcto. Un Raya proporciona muchas herramientas que dan soporte al desarrollo de programas de software, como la edición para escribir, editar programas, depuración, localizar errores, errores lógicos del programa y muchas otras características más. El IDE. El IDE. ID. Correcto. C. El comando Java invoca al Raya para ejecutar el programa de Java. Compilador. Correcto, al compilador. Máquina. D. Una Raya es una aplicación de software que simula una computadora, pero oculta el sistema operativo y el hardware subyacente de los programas que interactúan con ella. ¿Qué tienen ahí en la D? No la veo. Yo tengo máquina virtual. Máquina virtual. Correcto, una máquina virtual es una aplicación de software, como es, por ejemplo, VirtualBox. La E. El Raya toma los archivos .class que contienen los códigos de byte del programa y lo transfieren a la memoria principal. La E, ¿qué tiene? Cargador de clase tengo yo por ahí. Correcto, cargador de clase. La F, el Raya examina los códigos de byte para asegurarse que sean válidos. Verificador. De código. Verificador de código. ¿Qué tenía? Verificador de código. ¿Alguien más tenía otra cosa? Yo tengo verificador de código de bytes. Ajá, sí. Sí, correcto. 1.7. Explique las dos fases de compilación de los programas de Java. ¿Ah? ¿Qué tienen allí? La fase 1 dice en la cual el código fuente se traduce a código byte. Ajá. Y me perdí. La segunda fase es en la que durante la ejecución del código de byte se traduce al lenguaje máquina para la computadora actúe y de forma que lo ejecute.
Ujú. ¿Alguien más tiene algo más? Luego, primera fase en la cual el código de fuente traduce el código a través de bytes para tener portabilidad a través de la JVM. Ajá, Y segunda fase, ejecución de códigos byte, traduce el lenguaje máquina a computadora en la que ejecuta el programa. correcto. Uno hace una compilación intermedia que es de alto nivel a bytecode y luego de bytecode a código máquina, que es lo que realiza la máquina virtual. 1.8. Uno de los objetos más comunes en el mundo es el reloj de pulsera. Analice cómo se aplica cada uno de los siguientes términos y conceptos a la noción de un reloj: objeto, atributo, comportamiento, clase, herencia. Por ejemplo, considere un reloj despertador, modelado, mensajes, encapsulamiento, interfaz y ocultamiento de información. Bueno, pues eso más que todo es un problema para desarrollar en clase, para ir evaluando cada uno de ellos. Por ejemplo, el objeto es el reloj. Un atributo del reloj es el color. Un comportamiento del reloj es cómo activa los segundos, ¿verdad? El movimiento. Exactamente. La clase es una representación abstracta de un reloj, puede ser un dibujo. La herencia es características generales de un reloj, que debe tener un mecanismo para precisar el tiempo de un segundo. Y a partir de ese segundo, 60 segundos es un minuto y 60 minutos es una hora, ¿verdad? ¿Y cómo sería un despertador? Bueno, pues el modelado es la clase, es la representación abstracta. Y el encapsulamiento es cómo él funciona por dentro. ¿Alguien aquí sabe cómo funciona un reloj para saber que ha transcurrido un segundo? No. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces ese es el proceso de encapsulamiento. La interfaz, simplemente nosotros sabemos que vemos la pantallita y nos, dependiendo si es de manecilla, nos señala la hora y los minutos, y si es análogo, digital, disculpe, nos dará los números. Y ocultamiento de información es lo que pasa por dentro, si es digital o si es análogo, ¿verdad? Así que, bueno, jóvenes, vamos a quedar aquí. Cada uno, a medida que puede descargar el JDK y el NetBeans, si tiene alguna dificultad para instalarlo, primero tienen que instalar el JDK y a partir del JDK luego tienen que instalar el NetBeans. Tienen que seguir ese orden porque el NetBeans va a buscar el JDK, así que lo tienen que tener ya instalado. ¿Ok? Ok, profe. Cualquier consulta, ustedes ya están en el grupo de WhatsApp, me hacen la consulta por el grupo de WhatsApp, porque así si algún otro compañero tiene el mismo problema, podemos darle la solución. Correcto, profe. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No, profe. Bueno, si no tienen pregunta, vamos a quedar aquí. Continuamos con la comunicación por WhatsApp. Esperemos que la mayoría pueda tener esto disponible y tenemos clase para el próximo viernes. Ok, profe. Ok, pues listo, profe. Ok, que tengan. Profe, ¿hubiera ser a la misma hora? Sí, a la misma hora, a las 6. Ok, listo. Ok, profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Gracias, bendiciones.